Adán Augusto López anuncia consulta sobre la Guardia Nacional y permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Esta postura, amigas y amigos, fue propuesta por la diputada Yolanda de la Torre, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, o sea, por el PRI, en parte pensando que efectivamente, si el ejército y la marina regresan a cuarteles en 2024, ¿qué van a hacer las policías estatales? ¿Qué van a hacer las policías municipales? Y ella se atrevió, contra todas las posturas, sobre todo los panistas y de los emesistas, a proponer que el ejército y la marina se quedaran en las calles todavía un poco más hasta el año 2028. La minuta pasó sin mayores problemas, incluso con el apoyo del PRI en la Cámara de Diputados, pero al llegar al Senado, ahí es donde se topó con pared, porque Morena no tiene la mayoría calificada. No le alcanza ni con sus alianzas. ¿Por qué? Porque es una reforma constitucional la que se quiere hacer. ¿Qué hay que hacer? Se necesita el apoyo de la oposición para poder realizar esta reforma constitucional. Aparentemente, si se le hacen algunas adecuaciones, y aquí vamos a ver algunas de ellas y que incluso me parecen interesantes, se podría contar con el apoyo, bueno, obviamente de Morena, el PT, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, que aunque ya no tiene registro, todavía tiene senadores ahí en la Cámara Alta. Podría contar, si se hacen adecuaciones, con el apoyo del Grupo Plural, ahí donde están Germán Martínez y Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero, además de 5 legisladores más. Y podría contar también con el apoyo de algunos senadores del PRI. Los que sí están totalmente cerrados, pero así negados en absoluto, no quieren ni siquiera hacer una propuesta alterna, son los del PAN, los del PRD, bueno, lo que queda del PRD, y los del Movimiento Ciudadano. Y están encabronadísimos porque si el Grupo Plural y algunos diputados del PRI se le suman al proyecto de Morena, pues van a quedar re mal los panistas, los emesistas y lo que queda de los perredistas. Porque pues contarán con la mayoría calificada y se podrá hacer la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Y además se podría ampliar el plazo de la Marina y los soldados en las calles. Y digo en el Senado porque tendrá que pasar después a los congresos de los estados. De acuerdo a las leyes vigentes, se necesitan 17 congresos estatales para poder realizar la reforma constitucional, una vez pasada por los diputados y por los senadores. Y afortunadamente Morena cuenta con nada más y nada menos que 22 congresos estatales. Necesita 17 y tiene 22. Pasó en la Cámara de Diputados, tiene los congresos estatales, pero falta la Cámara de Senadores. Y aquí vamos a ver de qué se trata esto. Entonces vamos a ver, amigas y amigos, lo que propuso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con respecto a esta reforma en materia de Guardia Nacional y permanencia de las Fuerzas Armadas. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, pues vamos a presentar el ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. Se podrá participar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Hay 68.989 secciones electorales. El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales. Nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación en cada uno de los estados y comités ciudadanos de carácter estatal. Tómala. A ver si entiendo.
Se planea hacer un ejercicio de democracia participativa donde encontraron la manera de saltarse al Instituto Nacional Electoral y con ello el gasto millonario de la organización de una consulta. ¡Wow! De verdad que Adán Augusto López es un chingón, en primer lugar. Y pues la verdad es que pues los consejeros electorales, pues yo creo que mal o bien ya estaban viendo, ay, consulta, va a haber más lanita, qué bueno, y de repente salen, no, va a ser con fundamento en el artículo tal constitucional. ¿Cómo? ¿Una consulta al pueblo y sin billetazos? No, ¿cómo? Si eso es pecado mortal, si tienen que soltar los miles de millones de pesos al Instituto Nacional Electoral porque hay que pagar las comidas de Lorenzo Córdoba. De veras, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre? No, de verdad, yo creo que en el INE van a echar, bueno, ya no van a echar, ya están echando espuma por la boca. Pero vamos a escuchar cómo va a ser la dinámica. Ya el secretario de Gobernación dijo, pues que se van a poner módulos, por lo menos uno en cada sección electoral, y que se va a pedir apoyo de los ciudadanos. Pero vamos a ver cómo sería la mecánica del ejercicio. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo, tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá 3 preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional, y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. O sea, ni siquiera se necesita obligatoriamente la credencial del elector. ¿Qué documentos necesito? Dice Adán Augusto. La CURP. Puedes sacar tu CURP en la página web de la Secretaría de Gobernación, o incluso le pones en Google CURP y ya introduces tus datos y te da una hoja. Con esa hoja te presentas en el centro de votación y además debe estar acompañada el CURP con una identificación oficial, que puede ser efectivamente la credencial del elector, pero también otros documentos oficiales de identificación son, por ejemplo, el pasaporte, la licencia de conducir, la credencial de universidades públicas, ojo, universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, la Pedagógica Nacional, la Escuela Superior de Educación Física, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Superior, la Universidad Autónoma de cualquiera de los estados. Otro documento oficial, también el caso de los varones, la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, es también un documento oficial. La cédula profesional también es un documento oficial. Todavía a mí me tocó los tiempos en que se entregaban físicamente las cédulas profesionales, que es una credencial que trae la fotografía de un lado con la firma en un holograma con cosas de seguridad, y en la parte posterior viene la licenciatura para la que uno está acreditado, ¿no? Entonces, pues son varios los documentos que se pueden utilizar acompañando a la CURP para ejercer este voto en este ejercicio de participación ciudadana. Repito, credencial de elector, licencia para conducir, cartilla del servicio militar liberada, credencial de estudiante universitario siempre y cuando sea de universidad pública, el pasaporte y la cédula profesional. En total son 6 tipos de documentos. Entonces llevas tu CURP y con la CURP presentas tu identificación. Ahora bien, algunas de estas identificaciones ya traen la CURP impresa. Por ejemplo, la credencial de elector tiene la CURP impresa. En la parte frontal, si no me equivoco, ahí viene
la clave única de registro de población, que es lo que significa la palabra CURP. También algunas otras identificaciones, algunas credenciales de estudiante universitario de universidades públicas, también algunas traen la CURP también. Es decir, si el documento, la credencial ya trae el CURP, pues con esa será suficiente. Si no trae el CURP, tendrás que imprimirlo o probablemente llevarlo digital en el celular, pues también lo puedes llevar a la casilla y presentarlo y junto con el CURP tu identificación oficial. Bueno, vamos a ver cómo concluye las indicaciones que da el titular de Gobernación. Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán 3 preguntas. La primera de ellas: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? Es muy sencilla la pregunta, además de que, pues recordemos que la Guardia Nacional se creó para apoyar la seguridad pública en los estados. Eso pues está padre, está, en mi opinión pues está bien, pero cada uno de nosotros tendremos nuestra propia opinión y la podremos ejercer aquí en este ejercicio. De la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora, ¿sí o no? La segunda: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Este es el detalle. Es lo que tiene vueltos locos a los opositores, ya que la ley vigente y la reforma constitucional vigente dicen que tienen que regresar por ahí del mes de abril del 2024. Pero viene la pregunta: ok, se regresan a los cuarteles. ¿Y las policías estatales y municipales? ¿Qué onda? O la otra opción, que se mantenga hasta 2028. En que se mantengan hasta 2028 o no, que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Finalmente, la última pregunta: ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Las opciones serían: la primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional; la segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación; y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública. Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica. Para facilitar al pueblo este ejercicio participativo, se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión, que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP. ¡Híjole! ¿Es en serio? Fíjense lo que dijo. Se podrá hacer presencialmente en una casilla o de forma electrónica. Ahí va a estar interesante saber cuál va a ser la logística para poder evitar que se haga pues mal manejo de la plataforma electrónica. Pensando en que, vamos a suponer, por ejemplo, que en tu casa vives tú, viven tus papás y tu abuelita, ¿no? Pero resulta que tu abuelita dice: no, yo no voy a votar en esa cosa, es una consulta patito. Que ya salió la oposición y sus defensores a decir que esto es una consulta patito. Bueno, como si se necesitaran gastar miles de millones de pesos en una consulta para que sea buena, ¿no? Aunque Adán Augusto dio un fundamento legal, un artículo de la Constitución. Bueno, que se hiciera mal manejo, que la abuelita no quiere votar, pero te sabe sus datos. Saca su CURP y con su CURP votas en la plataforma electrónica. Entonces va a estar interesante, ¿no? Saber cuál va a ser esta mecánica, si no es con la pura CURP o si habrá que escanear la credencial, tu identificación oficial o tomándole foto, ya se verá. Ya la van a explicar, apenas estamos terminando el mes de septiembre, ya es 28 de septiembre. Y todavía nos faltan octubre, noviembre y diciembre, son 3 meses y en 3 meses yo estoy seguro que ya nos podrán dar la logística exacta. Y además parte del mes de enero de 2023. Y además, voto en el extranjero. A ver,
Los mexicanos en el extranjero llevan años exigiendo al gobierno, años exigiendo al Instituto Nacional Electoral que les formalicen el voto en el extranjero. Esto, amigas y amigos, va a dejar un precedente importantísimo, porque va a ser un mensaje, vamos, va a ser un madrazo al Instituto Nacional Electoral, que se ha resistido por todos los medios posibles a agilizar la logística para el voto mexicano en el extranjero. De verdad, esto va a ser interesantísimo, ver la logística para la votación de mexicanos en el extranjero. Ustedes me dirán, oye Rodrigo, ¿y si yo estoy en el extranjero, qué documentos oficiales puedo tener, no? Pues generalmente, si no tienes la credencial del INE, se podrá utilizar, aquí sí yo pienso, un documento oficial, y el documento oficial es la matrícula consular. La matrícula consular es un documento que expide el gobierno de México a través de la embajada o los consulados en los diferentes lugares del mundo, no nada más en Estados Unidos. Y ese es un documento oficial expedido por el gobierno de México para que te puedas identificar personalmente y como ciudadano mexicano. Entonces supongo que con el CURP y con la matrícula consular se podrá ejercer el voto en el extranjero. Para recabar la opinión electrónica, el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero. Y para complementar este ejercicio participativo, convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos, a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven en la organización del proceso y se les presentará al Comité Ciudadano. Posteriormente, el día 6 de octubre, haremos lo mismo con los presidentes municipales, las presidentas municipales, para que coadyuven en la organización del proceso. Y la jornada de promoción, de difusión, de debate dará inicio el día 10 de octubre y en la posibilidad de que en las plazas públicas se pueda difundir, invitar a la ciudadanía que participe en este ejercicio democrático, y terminará esa jornada de difusión el día 16 de enero del 2023. Como el presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculatorio, ni es una consulta popular como tal, porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la Constitución, y en la eventualidad de que la minuta que ahora está en comisiones en el Senado no fuese aprobado, se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Les cuento. ¡Qué bárbaros! Dice que no va a ser una consulta popular como tal porque son respetuosos del ordenamiento electoral. Es una forma muy diplomática de mandar a chiflar a su mamá a los consejeros electorales, que qué abusivos se han comportado para organizar aquello que tienen que hacer por el salario que cobran, que es organizar elecciones, organizar consultas. Pero pues ya vamos viendo, amigas y amigos, cómo se va dando esto. Es interesantísimo el ejercicio y pues el presidente no se quedó atrás. Esto, amigas y amigos, sale como producto de una declaración hecha por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera del viernes 23 de septiembre, ahí es donde dijeron, a ver, pues es que si me están bloqueando, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo plantea primero el presidente, porque esto no se le ocurrió a Dan Augusto nada más así. Esto salió a propósito de una pregunta de la conferencia matutina del pasado viernes 23 de septiembre. Entonces vamos a ver qué dijo el presidente en ese momento para poder justificar lo que Adán Augusto López acaba de presentar. Corre video. Yo me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las 3 preguntas. Las pasaron, sí. Estas serían las 3 preguntas. Nada más hay que formularlas de manera que estén equilibradas y sencillas. Pero la primera es para que ya todos sepamos. Y ojalá y apunten. 2 minutos mientras yo hablo.
porque me tardo un poco. Por eso es muy importante lo de TikTok, pero yo no podría ir a hacer nada. Sería yo como un tafil en el caso del TikTok. Bueno, pues apunten. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional? Con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional. No, pero no es la acción, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. 2, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Porque esto es lo que está en el Senado. Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28 para que se consolide la Guardia. Ya está en la Constitución, insisto, de que se pueda hacer labor hasta marzo del 24. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable y siento que hace falta. Y la tercera es muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Sería ahí 2 puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las guardias civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa. O que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes. Como era antes la Policía Federal. Antes la Policía Federal dependía de Chong, por eso votó, o no quería, o no quiere. Es que era secretario de Gobernación. Miguel Ángel Chong. Osorio Chong. O de Seguridad Pública, cuando el secretario de Seguridad Pública era García Luna. Entonces, que la gente decida. Claro, que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información, los que están a favor, los que están en contra, y que no sea un asunto popular. Entonces, que no se someta a votación en los próximos 10 días, que es el plazo que tendrían. Pues yo no puedo pero su decidir, propuesta es que antes de que pero a mí sí me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan popularmente, lo que no decidamos popularmente, que es el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente. No considero que se deba hacer con el INE, no porque nos van a pedir… Formal, no una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo impide. Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación, legal, aun cuando no sea vinculante. No una consulta formal, como está la ley. Formal,
pero no encuesta, porque pues se pueden hacer las dos cosas. Encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunta a la gente. Y no nos va a costar también para que, porque vamos a participar todos y que participe la gente y que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que también se puedan aplicar 2 o 3 encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida. ¿Qué fecha propone usted para la consulta? A mí me gustaría que, aunque nos lleve tiempo, que todo este año se promueva. Todo este año. Y que a principios del año próximo se lleve a cabo. Pues así lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una propuesta bastante interesante la que él hizo originalmente en la mañanera del pasado viernes 23 de septiembre. Y pues eso es lo que escandaliza a los fachitos. ¿Cómo le van a preguntar al pueblo, a esa bola de necos sin Dios? Así es como lo piensan, amigas, amigos, así es como lo dicen, ¿no? Como si ellos fueran europeos sangre pura. Nada más les falta decirnos sangre sucia, como a los personajes de Harry Potter, como les dicen los magos a los moguls, o sea, a los hijos de mago con humano. Nada más les falta decirnos sangre sucia a estas personas que la verdad están en una postura bastante ridícula. Ya salieron a decir que la Constitución lo prohíbe, que no se pueden hacer consultas en materia de seguridad pública, entre otras cosas más. Por eso la clave, amigas y amigos, para que esto sea legal, es que no se tiene que llamar como tal consulta popular. En primera, ya dijo Adán Augusto cómo se va a llamar, es un ejercicio de participación ciudadana. 1. 2. La consulta de ninguna manera puede ser vinculante, es decir, que del producto de esta consulta se desprenda alguna decisión oficial. Eso no es posible. Y entonces ustedes dirán con justa razón, ¿y entonces para qué hacer un ejercicio de estos? Pues bueno, amigas y amigos, si hasta ahorita no han deducido por qué se necesita un ejercicio de estos, pues es exactamente como piensa la oposición. Dicen que para qué. Y por ahí escuché, no me acuerdo a quién, y estuve buscando la declaración tratando de acordarme también, y no me acuerdo quién dijo. Es que esto es un ejercicio para hacer presión social. ¿Cómo se le ocurre? Nos está amenazando. A ver, ese legislador, porque fue un legislador de oposición, pues esa personita y todos los que piensan así no han terminado de entender que estamos en un momento de democracia participativa. Tenemos derecho a decidir. Ahora, ¿no te gusta la presión social? Pues dedícate a otra cosa, porque de eso se trata la democracia. Y efectivamente es un ejercicio de presión social, claro que sí, así tal cual, ni más ni menos, un ejercicio de presión social. Y en un régimen democrático como el que nos jactamos de tener, no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, qué bueno que qué bueno que la sociedad sepa, qué bueno que la sociedad participe. Ahora, otro pretexto que utiliza la oposición, pues es que la ciudadanía en general no es experta en seguridad pública, no. Así como tenemos una dentista que no es experta en COVID-19, pero la tienen dando sus opiniones disque expertas, por ejemplo. Entonces, si la doctora Muelitas puede dar su opinión en COVID-19, pese a que no es epidemióloga, no es viróloga, no es química, no es nada de eso, sino es una simple dentista, con todo respeto para mis queridos odontólogos y queridas odontólogas, con todo respeto. Pero pues, como dicen, ¿no? El dicho popular, zapatera a tus zapatos. Si la señora es dentista, pues órale. Dicen, es que es doctora en ciencias médicas. Sí, efectivamente, con especialidad en periodontología, o sea, una rama de la odontología. Así que le quieren adornar, pero pues no. Y aquí pues aplica el mismo principio, ¿no? No somos expertos como tales, pero sabemos lo que pasa en cuanto a seguridad pública en las calles. ¿O ustedes se imaginan, por ejemplo, a Dante Delgado, el senador por Movimiento Ciudadano,
subiéndose en transporte público. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Lili Telles subiéndose al microbús en la Ciudad de México? Yo no. ¿O ustedes se imaginan a Xochitl Gálvez? Bueno, Xochitl Gálvez sí anda en la calle, pero subiéndose al camión, al RTP o al transporte de estos de camiones eléctricos que están en la Ciudad de México. ¿Ustedes se imaginan alguno de estos legisladores opositores, sobre todo del PAN, utilizando el transporte público, regresando a su casa en la noche, teniendo que caminar en la oscuridad porque el municipio o la alcaldía, según corresponda, no se ha querido hacer cargo del alumbrado público? Esos legisladores que se oponen a esta medida no tienen que exponerse a la delincuencia. Tienen carro con chofer, algunos hasta vehículo blindado. O tienen los medios necesarios para pedir estos servicios de taxi por aplicación, Uber, Didi, Cabify o el que quieran, todos los días sin que les afecte su bolsillo. Ellos no se tienen que preocupar por el traslado de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Ellos van seguros todo el tiempo. Son menos propensos a sufrir actos de delincuencia. Y me sorprende que haya gente de a pie que sí pasa todo lo que yo les acabo de decir, amigas y amigos, y que está a favor de la oposición. Entonces es lamentable que los opositores, los legisladores sobre todo, son los que se oponen. Pero ya les preguntaron a los gobernadores si les gustaría que se saliera el ejército, que se saliera la marina de sus estados. ¿No? Bueno, hay un gobernador que sí dice que él no necesita ni a soldados, ni a marinos, ni madres, ni Guardia Nacional, no, que él solito puede. Y es el gobernador Enrique Alfaro, del estado de Jalisco, para no variar al Führer diciendo que él no necesita fuerzas armadas, o sea, que él solito puede. Ajá, ¿cómo no? Pero ya le preguntaron, por ejemplo, a Mauricio Vila en Yucatán. Ya le preguntaron, por ejemplo, a María Eugenia Campos en Chihuahua. Ya le preguntaron a Esteban Villegas en Durango. Ya le preguntaron a Alfredo del Mazo en el Estado de México. Ya le habrán preguntado a Diego Sinué en Guanajuato. Ya le habían preguntado a Samuel García en Nuevo León si les gustaría que se salieran las Fuerzas Armadas de sus estados. No sé ustedes, pero fuera de Alfaro, yo no he visto a ningún gobernador que diga, no, se está militarizando México. No, a ninguno, ningún gobernador, de ningún partido. De ninguno, les digo, salvo Alfaro, todos los demás no he escuchado que rechacen la medida. Definitivamente no. Los únicos que la rechazan, ¿quiénes son? Los legisladores, diputados y senadores, algunos empresarios que traen agenda, que no quieren que el ejército se meta en la seguridad pública, seguramente, porque han de estar haciendo porquerías, han de estar haciendo cochinadas, y es más fácil sobornar a un municipal, a un estatal, que a un soldado, a un marino o a un guardia nacional, suponiendo que se dejen sobornar. No, pues esta gente, no da paso sin guarache, amigas y amigos. Pero resulta que luego, obviamente, salieron a dar posiciones, pero encontradas. Sale el señor Santiago Krill, panista, diputado, presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Y sube a su cuenta de Twitter un mensaje. Mensaje al titular del Poder Ejecutivo, licenciado López Obrador. Marca ACME. Casi, ¿no? Entonces Santiago Krill, el pasado 25 de septiembre, es decir, el domingo a las 5 de la tarde, sube este mensaje. Chequen lo que dice. Con respecto a su investidura como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. A ver, amigas y amigos, aquí un detalle. Santiago Krill está diciendo esto a título personal, pero sin embargo se presenta como presidente de la Cámara de Diputados y como representante de los mexicanos, porque la Cámara de Diputados representa a los ciudadanos. El Senado representa a los estados. Para que se entienda mejor, los diputados representan a los ciudadanos en lo individual y el Senado representa a los estados en colectivo, o sea, tanto a ciudadanos como a sus respectivos gobiernos. Entonces aquí Santiago Krill, cuando dice en mi calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, perdón, pero está faltando el respeto porque
Habemos muchos mexicanos que no pensamos como él. No tiene derecho a hablar a nombre de nosotros, ni mucho menos a nombre de todos los legisladores, porque pareciera, ojo, que esta es la posición de la Cámara de Diputados y eso no es cierto, es totalmente falso. El Congreso de la Unión se ha erigido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar causa a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. A ver, y el Congreso General no es nada más la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Congreso General de los Estados Unidos mexicanos es tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República y además los congresos de los estados. O sea, los 32 congresos estatales también forman parte del Congreso General. Entonces aquí ya está patinando. Está hablando a nombre de los diputados, un poquito del Senado y ya. Como si fuera lo único. Y pues no. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar por otros medios apartados de la Constitución presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Y aquí está el detalle, amigas y amigos. Adán Augusto López dio un fundamento constitucional. Dijo, según el artículo 37, si no me equivoco, artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está un fundamento legal. Entonces, no es inconstitucional en primer lugar. Y en segundo lugar, a Santiago Krill le molesta que haya presión social. Como dije hace ratito, de eso se trata la democracia. Si al señor Krill no le gusta la democracia participativa ni la presión social, pues mejor que renuncie, que deje a su suplente y que se dedique a hacer lo que sea que hacía antes de que el PAN lo sacara de entre las momias, sinceramente. Porque así es la democracia participativa. Cualquier país que se jacte de ser democrático escucha a sus ciudadanos. Pero resulta que aquí, pese a que al 80 y tantos % de los ciudadanos nos interesa que los soldados y los marinos permanezcan en las calles apoyando las labores de seguridad pública, pues a los legisladores simple y sencillamente les vale madres, no les interesa, no les importa. La pregunta es, ¿por qué tanto rechazo? ¿Solo porque la propone López Obrador? ¿O habrán otros detallitos detrás de, no de todos, pero sí de algunos? Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. Por eso, ojo, amigas y amigos, la consulta no es vinculante. Si gana abrumadoramente el que sí, que se quede, va bien la Guardia Nacional, sí que permanezca el ejército hasta las Fuerzas Armadas hasta el 2028, sí que se quede en la Secretaría de Defensa Nacional la Guardia Nacional, no es vinculante, o sea, de ahí no se puede desprender una decisión oficial. Entonces, cuando dice Santiago Krill que se quiere presionar con un ejercicio inconstitucional para que sea vinculante, pues simplemente está mintiendo. Así que una de dos, o sí sabe, y esto es muestra de una pésima voluntad política, o dos, no sabe, entonces no es tan buen abogado como presume ser. De igual forma, lo que este señor está proponiendo es no escuchar al pueblo, lo que el pueblo exige, lo que el pueblo necesita. La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Técnicamente sí hay alguien por encima del constituyente permanente. Y esos somos los votantes que pusimos a ese constituyente permanente ahí. Nosotros votamos por 300 de esos 500 diputados. Y nosotros votamos por 64 de los 128 senadores.
Así que, señor Santiago Krill, si hay algo o alguien arriba del Congreso Nacional, del Congreso Constituyente, ¿no? O del Congreso General, como le quiera decir, y somos los votantes. Nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece. Señor presidente de la República, evitemos confrontar a dos poderes, que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Aquí la cuestión, amigas y amigos, es que los panistas están en su chingada moratoria constitucional. Es decir, ir a cobrar sin trabajar. Están diciéndole no a todo lo que propone el presidente. Y pues eso no se vale. O sea, dice que no se provoque el enfrentamiento entre las dos cámaras. ¿Por qué? ¿Por exigirles que trabajen? ¿Eso es lo que tanto les molesta? Sorry, pero si, como se dice coloquialmente, si no les gusta, ¿para qué se alquilan? Digo, les hubieran dedicado a otra cosa. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Eso es lo que realmente fortalece a nuestra democracia. La violencia que hoy impera en el país, señor presidente, es el mayor problema que afecta a todas las familias mexicanas y que más produce dolor entre ellas. Déjame ver si entiendo entonces. Un miembro de ese grupo que potenció al 200% y más esa violencia son los mismos que están diciendo que hay que hacer acuerdos, que los escuchemos, que ellos saben cómo hacerle, que ellos tienen las decisiones y se avientan la muy mala broma de decir que no, es que estábamos re bien y usted llegó a disolviendo a la Policía Federal. No somos tarugos, señor Krill. Su solución requiere que todos nosotros nos involucremos y que nuestras competencias se respeten. Y me parece perfecto. A mí me parece perfecto. La pregunta es, ¿están dispuestos a dejar su capricho de la moratoria constitucional para ponerse a trabajar? No caigamos en falsos debates. Nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Máxime que cuando sus funciones son muy claras, las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior. Por ese motivo, deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además deben coadyuvar con la Guardia Nacional estrictamente en los términos que marca la Constitución. Y eso es lo que se pretende, que esté de acuerdo a lo que marca la Constitución. Y lo único que se está pidiendo, lo único que se pide es más tiempo. Bueno, y que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Digo, si la Gendarmería, ese cuerpo de seguridad que se inventó Peña Nieto, formaba parte de la Policía Federal, dicho sea de paso, una Policía Federal predominantemente corrupta, y ojo, y no totalmente, porque sí había buenos elementos. Esos buenos elementos que pasaron los controles de confianza hoy están en la Guardia Nacional. Y qué bueno que estén. Evitemos la confrontación. Trabajemos juntos por un México de libertades, de derechos y de oportunidades. Unámonos por un México justo de bienestar para todas y todos los mexicanos. Señor titular del Poder Ejecutivo y jefe del Estado mexicano. Señor titular del Poder Ejecutivo, ya me vi como presidente. Esto último suena como a campaña electoral, ¿eh? Así que trabajemos juntos. Nada más le falta decir al final, vota Krill 2024. Como presidente de la Cámara de Diputados, siempre defenderé su autonomía e independencia y siempre me sujetaré a lo que establece la Constitución. Señor presidente, la patria es primero. Muchas gracias por su atención. Les digo, nada más le faltó decir vota Krill 2024. La patria es primero. Yo no sé quiénes son los asesores de imagen de los panistas. Porque por mucho dinero que les pagan, porque seguramente han de estar ganando a estas gentes muy bien, pues no convencen. Yo vi a un Santiago Krill artificial, pero así totalmente artificial.
No lo vi de ninguna manera espontáneo, natural, genuino, honesto, decente, ¿no? Es un discurso armado por algún asesor de imagen. En un descuidito incluso lo estaba leyendo, le dijeron párate así, haz estos ademanes. No dudaría que detrás de la cámara estuviera alguien haciéndole los ademanes para que él, pues ahora hazle así, ahora hazle así. No lo dudaría ni por un segundo. Entonces, híjole, deja mucho que desear. Y no veo una propuesta clara así como tal. Bueno, ahora, fíjense, el día de ayer estaba yo viendo uno de estos espacios de récord mundial de los fachitos. Me metí a uno que estaba administrando esta chica Gloria Lara, mejor conocida en el bajo mundo de las redes como Glodejo, en el que iban a entrevistar al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. El senador Ramírez Marín es un senador electo, no es plurinominal, y es senador por el estado de Yucatán. En primer lugar, se empezó a correr un rumor de que él estaba a favor del dictamen de la Guardia Nacional y de la ampliación de la permanencia de la Sedena y de la Marina en las calles hasta el 28. Luego salió a decir que era falso. Yo dije, no, ¿cómo? ¿Cómo que es falso? Que apoya la medida. Y pues sí, efectivamente, es falso que apoye la medida, pero hace una propuesta. En este space pude ver dos cosas. De la señorita Gloria Lara y de otro señor Max Ciudadano, que ya me bloqueó en Twitter, el muy cobarde, porque pues, no les gustan los debates, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo les digo, me pude dar cuenta de dos cosas. La primera, que no hicieron su tarea porque le estaban preguntando al senador cosas tan elementales como las que tiene publicadas en sus redes sociales. Una. Dos, le preguntaban por la preparación de los guardias nacionales y ellos tienen la idea de que se están preparando de acuerdo a las Fuerzas Armadas, lo cual es falso. De hecho, en el programa de México a las 2 con Celsin Juárez, encontramos el plan de estudios de la licenciatura en Seguridad Pública que se imparte en el Heroico Colegio Militar y que además se puede hacer una especialidad en Seguridad Pública, tal cual. Entonces eso suena interesantísimo. ¿Existe? Pues no. Tampoco atinaron a decir, porque ellos dicen o tienen la idea y están difundiendo que como los preparan las Fuerzas Armadas, pues entonces llevan por entero el plan de estudios del Heroico Colegio Militar, lo cual, repito, es falso. Bueno, entonces estos personajes y los 500 más que estaban ahí no hicieron su tarea. Y en segundo lugar, de otra cosa que me di cuenta, fue que querían hacer que el senador Ramírez Marín a toda costa y sin condiciones dijera que rechazaba esta medida de la reforma en materia de Guardia Nacional y de ampliar el tiempo que tienen los soldados y los marinos en las calles. Pero así se veían súper desesperados para hacer que el senador les dijera sí estoy en contra, pase lo que pase y voy a votar todo en contra y a la goma. Híjole, por más que lo intentaron, y aquí sí, el senador Ramírez Marín se comportó a la altura como debería ser la oposición, porque ciertamente rechaza el dictamen que salió de la Cámara de Diputados, pero no rechaza la medida de que la Guardia Nacional esté apoyada por la Secretaría de Defensa y tampoco rechaza el hecho de que soldados y marinos permanezcan más tiempo en las calles. ¿Y qué es lo que hace? Hace una propuesta, como debe de hacer la oposición. No les gusta la postura del presidente, no les gusta la postura de la Cámara de Diputados, se vale. Pero, pues haz una propuesta. No me digas nada más que no y ya porque no se te da la gana, ¿no? Esta es la cuenta de Twitter del senador Ramírez Marín, senador de primera mayoría por el Partido de Revolución Institucional y por el Estado de Yucatán. @JC_Ramírez Marín dice: amigas y amigos, siempre me he caracterizado por hablar con ustedes de frente y sin rodeos. Les comparto mi respuesta y propuesta con respecto a la militarización, que yo no diría que... Yo pienso que no es militarización. Entonces vamos a ver, porque la verdad es que está interesante, pinta bien la propuesta del senador Ramírez Marín. Y además, lo más chingón del asunto, amigas y amigos, es que le tira su huevazo a la famosa moratoria constitucional, así como que se pasaron de lanza esos que dicen que no van a hacer nada.
Vamos a ver la postura del senador Ramírez Marín, que la verdad, lo tengo que decir, me agrada la propuesta y lo respeto, a pesar de ser priista, a pesar de ser opositor. ¿Por qué? Porque no es un opositor de mente cerrada, sino un opositor propositivo, al menos en este caso, no sé en otros casos más. Pero vamos a escuchar esta propuesta que no es para nada descabellada, y yo pienso que sí, algo de lo que dice sí debería tomarse en cuenta para mejorar el dictamen que llegó a la Cámara de Senadores. Termina la jornada laboral y aprovecho el espacio para contestar preguntas, comentarios de muchos ciudadanos, seguramente como usted, pero también de periodistas, opinólogos, columnistas. ¿Cuál es mi postura con respecto a la militarización? Por supuesto que estoy en contra. Por supuesto que no puedo aceptar que le sigamos asignando al ejército tareas que van más allá de su naturaleza. ¿Cuál es mi postura con respecto a lo que enviaron los diputados? Estoy en contra. No aceptaría este dictamen porque es la insistencia y la reiteración en una estrategia que no ha dado resultado. No estoy a favor de que le otorguemos simplemente un cheque en blanco a nuestras Fuerzas Armadas. Es necesario que tengan un marco legal, pero también es necesario que la sociedad sepa cómo utilizan, cómo va, qué tantos resultados ofrece la actividad que están haciendo, sustituyendo o participando como auxiliares de lo que deben hacer policías locales. Bueno, aquí en primer lugar está diciendo que la medida no ha dado resultados, lo cual pues, eso sí no es cierto. Lo que ha sucedido por la correcta intervención ya con marco legal, porque no nada más se creó la ley de la Guardia Nacional, sino que se hicieron otras modificaciones a otras legislaciones vigentes, sobre todo la que consiste en la administración del uso de la fuerza. Entonces, si hay un marco legal, y ustedes dirán, Rodrigo, entonces, ¿en qué se ha avanzado? Se ha avanzado por lo menos en no permitir que sigan creciendo exponencialmente la cantidad, sobre todo, de homicidios dolosos. En primer lugar, o sea, los que tienen intención de quitarle la vida a alguien. O sea, ya no están creciendo en la misma función en que crecían antes, en primer lugar. En segundo lugar, se está empezando a ver ya, desde hace varios meses, una tendencia a la baja en algunos delitos. Ciertamente, incluso el mismo presidente lo dice y el secretario de la Defensa lo dice también. El secretario de Marina lo dicen. Hay algunos delitos que todavía hay que seguirle echando más galleta, pero ya afortunadamente el hecho de hacer que no crezcan la tendencia y que además esta tendencia, en lugar de ser a la alza, sea a la baja, ya es un primer avance y eso es producto de esta estrategia. Entonces aquí sí patina el senador, aquí sí, pero me interesa que escuchemos la propuesta. Estamos propiciando la flojera de autoridades estatales y lo malo es que los resultados no llegan pese a los esfuerzos que pudieran hacer soldados y marinos o pese a las intenciones que pudiéramos tener. Tome, este está fuerte porque dice, fomentamos la flojera de estados y municipios. Pues total, te mandan a la Guardia Nacional. Pues total, ahí vienen los soldados. Pues total, ahí están los marinos sin problema, ellos se hacen cargo. Entonces, ¿para qué invierte? Y yo me pregunto, ¿no? Dicen que le bajaron los recursos a policías estatales y municipales. Va, se las compro. Pero no es lo mismo decir que te bajen recursos, o sea, que te manden menos dinero, a decir que no te mandaron nada. Quiere decir que la federación sí ha estado mandando dinero y que antes mandaba más. Y resulta que la situación en materia de seguridad pública sigue igual en los estados. La federación está haciendo su parte. ¿Y los estados cuándo? La mayoría, no todos. Por ahí me decían en Twitter, pues es que varios estados ya los gobierna Morena. Pero a ver, espérame. Hay 15 gobernadores. No es cierto, no son 15. Hay 12 gobernadores de la 4T, 12, que entraron apenas en 2021, o sea, el año pasado. No tienen algunos de ellos ni un año en el puesto. Y 2, ahorita en 2022, entraron 4 gobernadores más y los estados que les entregaron estaban en situaciones muy complicadas. Y los gobernadores de oposición que todavía están en el cargo tienen a sus estados hechos garras. Entonces, cuando el senador Ramírez Marín dice se fomenta la flojera de estados y municipios, pues ahí sí tiene toda la razón. Porque muchos de estos estados y municipios, en lugar de ver en los soldados, los marinos y los guardias nacionales un complemento a la seguridad pública,
los están viendo como una sustitución. ¿Para qué le invierto a mis policías si ahí está el ejército, ahí está la marina, ahí está la Guardia Nacional? Total. Y pues no debe de ser así, efectivamente, no debe de ser así. En la comisión dijimos que necesitaba tiempo. Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. ¡Tome, puto! Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. Yo pregunto, ¿y quién no se puso a trabajar? Pues no se requiere de mucha ciencia. Los del PAN, los del PRD y los del Movimiento Ciudadano. Bola de flojos holgazanes. Pero ¿cómo lo dice? Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. Y así debe de ser. Y pusimos y creamos las condiciones en las que podría ser, con el consenso de todos, que modificáramos ese artículo y garantizáramos que el Congreso sea el centro de las evaluaciones, que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de esas evaluaciones, no 3 hojitas, una evaluación, que se acepte la supervisión internacional y de manera muy significativa que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales en estados y municipios. No 3 hojitas, sea el centro de las evaluaciones. Podría ser, con el consenso de todos, que modificáramos ese artículo. O sea, ya está haciendo una propuesta, ¿no? Si hacemos estos cambios, podría ser que si le entremos, que es muy diferente a decir, no le vamos a entrar. Oye, pero no le vamos a entrar. Chéquense, vamos a ver lo que dice así rapidísimo. Y garantizáramos que el Congreso sea el centro de las evaluaciones. Ok, no me parece descabellado. Tenemos un Congreso plural. Ciertamente hay mayoría simple de legisladores de la 4T, sin embargo están los opositores. Y con las posturas como la de Ramírez Marín, pues sí me late la idea de que el Congreso evalúe. Aquí la cuestión es, junto con él, ¿cuántos más le van a entrar? Que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de esas evaluaciones, no 3 hojitas, una evaluación. Aquí yo le preguntaría al senador, cuando dice sociedad civil, ¿a quién se refiere? No me vaya a decir, por favor, Mexicanos contra la Corrupción, no me vaya a decir Coparmex, o no me vaya a decir DICES. Por ejemplo, ¿qué miembros de la sociedad civil? Ok, va. Y otra cosa que estaría interesante, ¿no? Que abrieran la posibilidad, ¿no? De que cualquier ciudadano con un mínimo conocimiento en materia de seguridad pública, seguridad nacional, humanismo, que le entre a estas evaluaciones, sin que pertenezca a alguna asociación civil forzosamente. Hay mucha gente muy valiosa que no pertenece a una asociación civil y que tendría mucho que aportar, mucho que decir, mucho que proponer y mucho que enriquecer. Que se acepte la supervisión internacional. De hecho, eso ya se cuenta. Hay que acordarnos que cuando se firma la iniciativa para mandar al Congreso de la Guardia Nacional, estuvo presente incluso y firmó en la conferencia matutina Michelle Bachelet, que es la presidenta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, supervisión internacional sí hay. Ahora, hay que fijarnos bien qué tipo de supervisión, porque si me vienen a decir, no, pues va a supervisar, no sé, se me ocurre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues como que no me inspiran mucha confianza. Pero si me dicen, por ejemplo, Human Rights Watch, por ejemplo, pues puede pasar. Si dicen pues, una supervisión más profunda de derechos humanos de la ONU, puede funcionar. Si me dicen, por ejemplo, supervisión de países que nos apoyen, países que tienen una relación de sus fuerzas armadas con su policía, policías locales, puede funcionar. Pero que no me vayan a decir, Mexicanos contra la corrupción, porque sí, de verdad le doy reversa a esto, no. Vamos a ver la otra propuesta. Y de manera muy significativa, que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales. Y aquí hay que decir, amigas y amigos, que eso ya estaba en la propuesta original. Se les dio a los gobernadores 180 días, o sea, 6 meses, para mandar su propuesta en materia de fortalecimiento de seguridad pública, entendiendo a policías estatales y municipales. ¿Quiénes le entregaron? ¿Quiénes no le entregaron? Y de los que le entregaron,
¿Cuántos han implementado algunas medidas? Que ciertamente hubo baja de recursos, se las compro. Pero como dije hace ratito, no es lo mismo baja de recursos a que no te llegaron recursos. O sea, dinero hay. ¿Puede faltar? Sí. Pero no están en la completa orfandad como sí estábamos en las administraciones de Peña Nieto, Calderón, Fox y demás. En estados y municipios, policías locales. Ellos son los que deben hacer la tarea y eso podríamos crearlo, propiciarlo en el Congreso con el trabajo que tenemos que hacer ahora que se ha abierto este tiempo. Esa es mi postura, esa ha sido mi postura, pero nosotros sí trabajamos. Esa es mi postura, pero nosotros sí trabajamos. Tome, o sea, otro guamazo a la famosa Alianza Melcocha va por México, que dijeron que iban a hacer moratoria constitucional. Hágame usted el favor. Lo que no acepto es ese no por postura política, no por atrincherarme, no porque quiero ganarle una a la otra parte. Yo no puedo responder a partidos, alianzas o lo que fuere. O sea, este es un trancazo directo al Partido Acción Nacional. Por eso dice, nosotros sí nos pusimos a trabajar, nosotros sí hicimos la chamba, ustedes no. Yo tengo que responderle a los que me pusieron, los yucatecos. Me late esta postura, amigas y amigos. Me parece una postura bastante loable, bastante, pues de reconocerse, casi admirable, casi. Porque es como debería ser la oposición, una oposición propositiva, no una oposición que diga, como dice el senador Ramírez Marín, de no, así no. Oiga, pero no. Bueno, una postura alternativa. No, pues regresar a lo anterior. Pero pues lo anterior tampoco funcionaba, entonces, ¿qué propone? No porque tu presidente la va a echar para atrás, o la va a modificar, o la va a manipular. O sea, ese pretexto que utiliza la oposición para no trabajar y seguir cobrando como si trabajara. Así que este tema está interesante. Seguramente en los próximos días todavía va a seguir dando de qué hablar. Me parece interesante la propuesta del senador del PRI por el Estado de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, de establecer mecanismos de supervisión, mecanismos de control, mecanismos de colaboración y de apoyo. Sobre todo, como él dice, y yo también estoy de acuerdo, a las policías estatales y municipales, que, como les dije hace ratito, amigas y amigos, esa era la intención original del dictamen. Así estaba planeado, ¿no? No, pues la Guardia Nacional se va a quedar de permanente y va a formar a sus propios elementos. Y mientras, ¿qué va a pasar? Se van a alimentar de policía militar, policía naval y los elementos de la Policía Federal que pasen los controles de confianza. Se hizo el ejercicio, vinieron policías militares, policías navales y los policías federales que pasan los controles de confianza, pues ahí se quedaron. Tal cual. ¿Esta permanencia de policías militares y navales es permanente? La respuesta es no es permanente. Se verá de acuerdo a las necesidades y deben ser regresadas a su arma original, o sea, a la policía militar o la policía naval, o si ellos lo eligen, se puedan quedar bajo los esquemas de policía, ya no de militares, si se quieren quedar en la Guardia Nacional. Bueno. Entonces así se nutrió desde el principio. Y no fue por querer hacerla militar de gratis, es porque necesitabas hacerla con algo y no tenías de dónde echar mano. Por eso se hizo así. Ellos mismos lo votaron. Aquí ya lo hemos analizado no una, sino varias veces. Ellos votaron esto, tal cual como se está haciendo, lo que está proponiendo. Así se votó. Y ahora se están enojados, pero bien encabronados y dicen, no, que ellos no votaron eso, que no lo hicieron así. Pues carajo, ¿quién les entiende? Pero bueno, esto va a seguir dando de qué hablar y hay que seguir al pendiente, amigas y amigos.